compartir, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, le voy a mandar un audio a la profe para que se tranquilice. Profe, todos los alumnos me escuchan bien y ven la pantalla. En el break, lo que voy a hacer es volver a conectarme desde mi computadora porque aparentemente vos no podés recepcionar mi audio, pero el resto sí, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces, si es que querés dar inicio, o empiezo nomás yo con los avisos parroquiales. Hola, profe. Ahora sí, profe, ya solucioné. Ah, eras vos. Sí, era yo, pero ya le pillé. No, estoy con otra computadora también, profe, por eso. Pero bueno, súper, profe. Ahora sí se te escucha súper bien y bueno, vamos a arrancar con la clase, profe, ¿sí? Y sí, vamos a arrancar entonces con la tablet, no me van a ver, pero después en el break lo que vamos a hacer es cambiar otra vez a mi computadora, entonces me pueden ver, ¿ok? Porque Dale. para no perder tiempo. Dale, Bien, profe. voy a descompartir un rato la pantalla porque quiero hablar con ustedes sobre el trabajo. Hola, ¿me ven? Sí. ¿Me ven? Bueno, entonces, sobre el trabajo práctico, recepcioné 13 trabajos prácticos hasta hoy. Tengo los nombres incluso acá, pero no les voy a mandar al frente. A la gente que hay aproximadamente 5 o 6, ya leí, ya miré sus trabajos y ya les corregí. Algunos todavía voy a hacerlo esta noche. Extendí la fecha de entrega para dentro de 15 días. Pero no se preocupen los que ya se pusieron las pilas, ya mandaron, ¿verdad? Porque eso es como es la plataforma, me muestra cuándo presentaron, en qué tiempo y demás, ¿sí? Por el tema de calificación, si dicen que es injusto, yo presenté y los otros recién en 15 días y vamos a tener toda la misma calificación, ¿eh? Entonces, yo lo que hice fue estirar porque mi prioridad acá es que puedan efectuar, digamos, en base a su experiencia, ustedes poder utilizar esa herramienta y poder justamente después compartir si les sirvió o no. Entonces, más que nada, además de la calificación, ¿sí? O sea, mi objetivo en sí no es revisar, no es corregirle, no es a ver cómo es sobreexigirles. Es que ustedes, en base a lo que experimentan, puedan compartirlo y que después, durante las siguientes clases, podamos hablarlo y a ver cómo con ayuda de todos podamos mejorar la interpretación de los test, la aplicación de los test, entre otras cosas, ¿entiendes? Sí, yo sé que para algunos es la primera vez que van a trabajar con un método de evaluación, por eso es que les di que es el más fácil. Existen un montón de métodos, existen un montón de tests que se pueden aplicar, ¿sí? Como les había mostrado yo varios ejemplos que para evaluar la marcha, evaluar la dilución, evaluar ¿cómo es? El lenguaje o la comunicación del paciente, que ustedes más adelante pueden inclusive descargarlo y utilizar con sus pacientes para que les sirva para poder cuantificar justamente el nivel de déficit que tiene el paciente para poder elaborar así sus objetivos de tratamiento. Me están escribiendo, entonces ya voy a mirar lo que me escriben en el chat. Pero para la tranquilidad de los que todavía no entregaron, que son más de la mitad, tienen 15 días. Es muy fácil de aplicar, lo pueden hacer entre pacientes, con pacientes o en todo caso con algún familiar. Lo que yo quiero es que se tomen ese tiempito para poder experimentar con ese método, ¿sí? Puedo facilitarle alguno de los otros test sin problema. Voy a mandarle los modelos. Me preguntan, yo les nombré algunos, pero les voy a pasar
y después usted a partir de ahí pueden inclusive bajarlos. Hay algunos que se pueden descargar, hay otros que se tienen que comprar, pero por lo menos los que se pueda voy a enviarles, ¿ok? Bien, entonces tienen 15 días, puse como fecha límite. Los que ya presentaron ya les estoy haciendo la evolución, o sea, ahí el retorno con la calificación, ¿eh? Les agradezco a aquellas personas que se tomaron el tiempo de hacer su trabajo práctico y me gustaría que si está alguno presente, me comente un poquito sobre su experiencia. No anda el micrófono, parece. De muchos. Cuéntenme, así con sus palabras, lo más sencillo que puedan, a quién le aplicaron, les fue fácil, les fue difícil, les sirvió para poder, ¿cómo es? Verificar en ese momento, o por lo menos evidenciar algo que no se estaban dando cuenta con los métodos tradicionales. Les da igual si aplican o no el test. Cric, cric. Me parece que justo los que están presentes ninguno hizo el trabajo. Yo puedo hablar, profe. Solamente Dale, que porfa. mi trabajo está en la otra computadora y No importa, vos estoy contame encontrando. contame tu experiencia, no necesitamos en este momento la escala así perfecta, ni tampoco una descripción o un informe de trabajo práctico. Yo lo que quiero es que me cuentes tu experiencia a la hora de usar esa herramienta. Sí, me pareció súper útil porque podés medir el grado funcional del paciente, el grado de asistencia que necesita, ¿verdad? Hasta Ujú, cuánto es su limitación física. ujú, Y creo que me había dado 80, no me recuerdo. Sí, ujú. porque esta semana estuve a full, ¿verdad? No me Claro, recuerdo bien si era 80, creo que era media era y moderado moderado, creo que era. su discapacidad. Bueno, Sí, pero gracias a la herramienta vos pudiste evidenciar a otro déficit que no te habías dado cuenta antes. sí. Y me ayudó en el sentido de los pacientes a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, qué cosa puede hacer solo y qué cosa necesita ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, abotonar, desabotonarse el botón, ¿verdad? Esos detalles. A Vestirse. veces uno como que quiere ayudar, pero en realidad, si el paciente hace de forma independiente, mejor es que haga eso, ¿verdad? No Claro, limitarle más, claro. ¿verdad? Eso es lo que Y me ayudó en lo a veces nosotros nos focalizamos en los objetivos que nos trazamos al principio, nos vamos, ya trabajamos, ya empezamos a doblarle la pierna, que haga, que mueva el brazo y demás, y nos olvidamos un poquito sobre la funcionalidad, aquellos movimientos funcionales, tanto de miembro superior o miembro inferior, que les sirva para las actividades de la vida diaria. Como que nos concentramos, tenemos que fortalecer flexión de cadera, extensión de cadera, extensión de rodilla, pero nos olvidamos para qué sirve cada una de esos movimientos. O sea, nos olvidamos en qué es lo que le va a servir después al paciente esas áreas que nosotros vamos a trabajar. Yo creo que este curso más que nada es eso, es recordarnos que en nuestro trabajo en rehabilitación no es rehabilitar una cadera, una rodilla o simplemente miembro inferior, sino que es una persona o sea, en un todo, inclusive desde el punto de vista emocional, y que nuestros objetivos tienen que ser trazados para devolverle la mayor funcionalidad posible dentro de sus actividades de la vida diaria, como para que el paciente pueda reinsertarse de vuelta, ser parte activa de la familia, de sus actividades sociales. Más allá, como le digo, de un paciente con prótesis de cadera o paciente con ACV, que la mayoría agendamos luego, paciente ACV 1, paciente fractura de cadera 2.
A veces nos olvidamos hasta el nombre. Bueno, ¿alguien más nos quiere? Gracias, Paula. Ay, Paula, Paola. Le leí Paula, porque Paula se va a llamar mi hija. Churrina, felicidades. Gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más que me quiera contar su experiencia? Nadie. Camila, Lady, todavía no presentaron sus trabajos. Buenas. Me saluda María Isabel. Vamos a poner audio nomás porque estoy impresentable, recién me llegué. No hay problema, te escuchamos. En mi experiencia me abrió mucho el panorama en sí, porque tras de esta primera evaluación pude disertar mis objetivos y tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Mediante eso, mi paciente fue tratando de independizarse y logrando objetivos de a poco. Muy bueno estuvo el test. Bueno, me sirvió bastante. ¿Consideras que podrías utilizarlo como una herramienta tanto de evaluación como para valorar la evolución de tu paciente? Así mismo. Así mismo. ¿Te fue fácil de aplicar? Me fue fácil de aplicar porque mi paciente en sí no llega a geriatría, ¿verdad? 51 años, hemipléjico, post-ACV, pero se quedó con muchas limitaciones. Está muy y bien. no tuvo lo que fue, ¿cómo te digo? Un tratamiento previo, después de casi de 3-4 meses, recién empezó con su fisio y Claro, es mucho retroceso en sí. Inmediato. Así mismo. Entiendo, No. Perfecto. Y bueno, ¿y los pudiste realizar en un solo día o tuviste que aplicarlo varios días? En 3 días apliqué. En 3 días, muy bien, excelente. En 3 días. Eso también es algo para charlar, que recuerden, sí. Nuestras evaluaciones en general, jamás nosotros vamos a poder desarrollarlas en una sesión o en el primer día que va el paciente. Mismo. Generalmente en el primer día vemos, ¿sí? El diagnóstico, el estado en que se encuentra el paciente, pero al cabo de las veces que nos visita el paciente o nosotros lo visitamos, recién podemos completar nuestra ficha de evaluación así como lo conocemos, desde la anamnesia al examen físico en todas las áreas. Lo mismo cuando utilizamos estas herramientas que al final de cuentas lo que nos sirve es como parte de nuestra evaluación inicial, ¿sí? Y que después vamos a volver a utilizarlo en unas 4 a 6 semanas cuando reevaluamos al paciente para ver cómo evolucionó, se evolucionó favorablemente y en qué mejoró y en qué áreas tenemos que insistir y fortalecer. Entonces lo volvemos a aplicar y también nos va a llevar por lo menos unas 2 o 3 sesiones, ¿ok? En una jamás van a poder valorar completamente a su paciente. ¿Está bien? ¿No tienen consultas hasta acá? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal a todos los compañeros? Yo quería compartir también algo sobre el trabajo. Lo que a mí más me parece, en el sentido que más me fue útil, es que mediante esta evaluación los familiares también pueden tener una idea más realista, digamos, de la situación, que me parece que es un punto también muy fundamental, porque los familiares de repente, como siempre decimos, que quieren que el paciente vuelva como era incluso 20 años atrás, pero mediante esta escala los familiares también tienen una noción realista de la situación. Yo de ese lado también me pareció muy interesante porque hacerles partícipes también a ellos de la evaluación, así en varias sesiones, ellos también se dan cuenta de eso. Y entonces las pautas a lograr lo que podemos conseguir, ellos son conscientes de eso. En mi caso, por ejemplo, es
fue un paciente de 84 años post-ACV. Él tuvo hemiplegia al lado izquierdo, pero cuando yo le atendí ya tenía hemiparesia del otro lado, del lado derecho también, justamente O sea, ya que porque tuvo otro ACV. la verdad que no sé, creo que no tuvo otro ACV, sino fue por falta de atención, porque tuvo el primer ACV y ya se le dejó en la cama. Y yo ya después de un tiempo empecé con él. Y entonces, en ese sentido, los familiares pues siempre luego tienen muchas esperanzas, ¿verdad? Claro, Entonces, lo que por pasa es eso que más... lo que siempre hay que, al comunicarse con, no solamente con el paciente, sino con los familiares, es que hay que tener en cuenta lo mismo que pasa en cualquier otra subespecialidad, es las expectativas versus la realidad, ¿verdad? Sí, sí. Porque generalmente cuando inician un tratamiento, los familiares y el paciente tienen grandes expectativas, porque, qué sé yo, están pagando un servicio, bueno, el hecho de pagar un servicio a un especialista, ellos ya consideran que tiene que dar un resultado positivo, y lo peor es que generalmente esperan que sea a corto plazo. Sí, Entonces, sí, de así inicio, mismo. cuando hacemos la evaluación, hay que ser sincero con el paciente y con el familiar y explicarle que el proceso va a llevar un tiempo, no hablar de tiempos específicos. Usted no le pueden Sí. hablar de 10 sesiones, no le pueden hablar de 15 sesiones, no le pueden decir, no, acá en un mes vamos a bailar chamamé. O sea, tienen que ser prudentes a la hora de hacer su pronóstico también. Entonces, hacerle, como decís vos, partícipe de la evaluación inicial y también de las valoraciones siguientes para saber justamente cómo evolucionó a los pacientes, a los parientes y al mismo paciente, que sea consciente de que vos le estás evaluando y mostrarles los resultados, va a hacer que justamente tu trabajo sea más exitoso, porque ellos van a ser conscientes. Entonces van a saber también en qué áreas te podrían ayudar y reforzar a la hora de colaborarle a su pariente, ¿verdad? O el mismo paciente, qué es lo que tiene que entrenar más cuando está en casa con la enfermera o los familiares. Así es, profe. Eso es más lo que quería compartir porque me pareció Genial. fundamental. Genial, me encanta eso, porque la idea es que sea constructivo este curso y que ustedes ya les pueda servir por lo menos ya para ir aplicando con sus pacientes. ¿Sí? Sí, Bien. así es, profe. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir? Si no es así, ya nos queda una parte cortita de la última diapositiva, o sea, que de la diapositiva que tenemos, y después ya pasamos a otra diapositiva, ¿sí? Entonces, si no hay más nada que compartir, ya empezamos con la presentación. ¿Ya no? Muy bien. Entonces, la vez pasada estábamos hablando, ¿ven todos la presentación? Sí, profe. Bien, la vez pasada estuvimos hablando un poquito sobre ayudas técnicas. Esto precisamente es de lo que tenga que ver con órtesis y prótesis, pero me habían preguntado si yo le podía pasar fotos o detallar sobre las ayudas técnicas, pero me quedé nomás acá en estas últimas diapositivas, creo que ya las vimos, para que puedan ver los dispositivos que les puedan servir, ¿verdad? Estas son prótesis, bien. Estas son las ayudas técnicas, o sea, nosotros actualmente en Asunción por lo menos ya tenemos digamos, una gran variedad de opciones, tanto de lugares como de sitio web, para poder solicitar ayudas técnicas para nuestros pacientes. El tema es tener conocimiento de su existencia, ¿no? Existen ayudas técnicas para el traslado del paciente, para la movilización del paciente, auxiliares de marcha del paciente, entre otros accesorios que le va a facilitar tanto la movilización como el descanso o las posiciones en la misma cama o silla al paciente. Así tenemos, por ejemplo, los que nos ayudan para el traslado. Existen ya, hay en existencia acá en Paraguay. Obviamente que eso depende siempre
del estado económico del paciente, ¿verdad? Ayudas técnicas para trasladarse. Por ejemplo, la imagen que van a ver, voy a ver si puedo, voy a marcar con un lápiz. En este caso, ¿sí? Que ven que es un ascensor, ¿sí? Yo ya he tenido varios pacientes que han colocado ascensor en las casas para poder, porque no quieren abandonar normalmente su habitación y no quieren pasar a la planta baja, entonces se les coloca este tipo de ayuda técnica para poder trasladarse a sus habitaciones. O bien estos elementos que facilita el cuidador a poder sacarlo de la cama a estos pacientes que no se movilizan en absoluto, pacientes que están totalmente dependientes de la cama o cuadriplégicos. Entonces, son como, son unas herramientas que le permiten sacarle de la cama y pasarle la silla, ¿sí? Tengo pacientes, tengo uno en particular que utiliza las sillas eléctricas, ¿sí? Que realmente le da muchísima funcionalidad. Después también he tenido pacientes que han tenido este tipo de carrito, le digo yo, bueno, que es una silla también eléctrica, es como una motito con un asiento, y estos bipedestadores que tienen rueda, que sirve de silla de rueda y le permite también al paciente adoptar una posición de bipedestación, ¿sí? Después están estas que son unas ayudas técnicas interesantes, lo he visto, de hecho yo quiero adoptarlo para mi clínica. Son como unas rampitas que se pueden sacar y poner, ¿sí? que son de un material liviano y que generalmente hay algunos pacientes que los tienen en su mismo vehículo, ¿verdad? O bien en algunos lugares, como en el caso, como les digo, yo quiero adoptarlo para la clínica, hay lugares donde tenemos justamente esos desniveles y que si sé que va a ir un paciente con silla de ruedas se coloca y después se retira. Después, los auxiliares de marcha, que lo tenemos de diferentes tipos, desde los andadores, que los andadores los tenemos de diferentes modelos, estos que son los articulados, que se pueden ajustar a medida del paciente, son de un material liviano. Lo que he escuchado mucho en estos años de carrera es aquellos abuelitos que dicen que no le tienen confianza a su andador porque es muy liviano y porque consideran que no le va a soportar, ¿verdad? Entonces, si les tocó escuchar eso. Bueno, evolucionaron estos auxiliares de marcha y terminaron con este tipo de material que es el más liviano posible, ¿sí? Y le da mayor, digamos, una marcha un poquito más fisiológica y funcional. Algunos vienen articulados donde se le puede sacar unos soportes que tienen y permiten dar una marcha fisiológica, o sea, el paciente empuja, ¿sí? Con el brazo izquierdo y se mueve, ¿sí? Las dos patas izquierdas hacia adelante, ¿sí? Da un paso y puede empujarlo con la derecha para poder hacer la marcha con patrón cruzado, que es la marcha más fisiológica, la marcha, digamos, le deja una marcha más cercana a la fisiológica y a la normal. ¿Sí? ¿Por qué es de un material liviano? Porque justamente nosotros le tenemos que dar a nuestro paciente la facilidad de moverse con su auxiliar en todas partes, que él pueda levantarlo. Porque los que no tienen rueditas se tienen que desplazar levantando y haciendo, ¿sí? Digamos, pasajes con los brazos, el andador, ¿sí? Si no fuese un material liviano, lo tendría que arrastrar, y si el piso o dentro de la casa existen desniveles o un piso sobresale o tienen una alfombra, lo que va a ocasionar es un accidente, una caída. Aparte de las alteraciones, si es que utilizan mucho a nivel articular, o sea, dolores articulares por el peso del auxiliar, ¿sí? Tendinopatías, etc. Estos andadores también pueden venir con rueditas, que vienen con rueditas anteriores, y algunos vienen inclusive con unas, frenos, ¿sí? Estas que vienen con rueditas anteriores inclusive tienen asientos para que hagan descanso, algunos tienen canastos para que coloquen sus cosas. Son bastante interesantes porque ellos tienen que hacer un ligero empujón, inclusive levantar un poquito la parte trasera, para que se mueva el andador. Entonces no hay peligro de que el paciente
pierda, digamos, el dominio de su auxiliar y se vaya rodando y termine cayéndose o termine contra una pared. Ese riesgo no va a tener, ¿cierto? Entonces es importante saber justamente a qué paciente le indicamos un auxiliar, ¿sí? Un andador articulado o uno con rueditas. El paciente, por ejemplo, que no tiene fuerza en los brazos, que tiene una marcha que podría ser independiente con el auxiliar, pero no hace pasos grandes ni levanta mucho el pie del piso, yo creo que es candidato a utilizar un andador con rueditas. Aquel paciente que es más fuerte, tiene una marcha un poco más, o sea, los pasos, las fases de la marcha, o sea, los pasos, el despegue de talón y demás, lo hace con mayor rapidez, coordinado con miembro superior, ¿sí? Tiene más fuerza, entonces le podríamos dar un andador articulado. Ahora, después están aquellos pacientes que tienen bastante fuerza, pero tienen una pequeña alteración del equilibrio, ¿sí? O inclusive cuando está parado, ¿sí? Por problemas vestibulares, tiende a perder el equilibrio, pero que tiene una marcha bastante buena, ¿sí? Y la musculatura fuerte. O sea, a ellos le podríamos indicar ya otro auxiliar de marcha que sería, por ejemplo, los bastones con 4 patitas, ¿sí? Que le da estabilidad, pero le da libertad de movimiento. Y aquellos que son mucho más fuertes y no tienen casi equilibrio, que necesitan simplemente un soporte, ¿sí? Que a veces, muchas de las veces es más psicológico, se le puede indicar el bastón simple. Y así, tenemos las escaleritas, tenemos también estos que son como unos discos que es para que pueda pararse que son antideslizantes, por ejemplo, para el baño, higiene y demás. Bien, y hay otros ejemplos, ¿sí? Como ser estos, que es para traslado de marcha, ¿sí? El andador, y otros auxiliares que nos sirven para el día a día, el mantenimiento del paciente sentado en cama, como los realces de inodoro, que son importantes que tengamos conocimiento de su existencia y de que hay unos pacientes que lo van a usar toda la vida. Primero, los realces son importantes porque a nuestros pacientes geriátricos, dependiendo del grado funcional que tienen, la mayoría tiene desgaste articular y pérdida de fuerza en miembros inferiores, a veces en miembros superiores. Se van a necesitar soportes para la hora del baño o de la ducha, ¿sí? Bien, al usar un realce de inodoro, lo que hacemos es disminuir la carga sobre miembros inferiores para pasar de la posición de sedestación a bipedestación. Hay en casos, por ejemplo, pacientes que tienen una prótesis de cadera, ellos no pueden sentarse en lugares bajos porque una flexión mayor a 90 grados en cadera puede aumentar la posibilidad de luxación de la prótesis. Entonces es indispensable que use un realce de talón, un realce de inodoro. Otro de los elementos que más vamos a ver y podemos indicar son los colchones de aire. Vienen actualmente así, que vienen con motor, que son dispositivos para prevenir escaras por decúbito en aquellos pacientes que pasan mucho tiempo en la cama y que tienen muy poca movilidad. No reemplazan, ninguno de estos dispositivos reemplazan a la movilización como método de prevención para la aparición de escaras, pero es bastante efectivo. Esto se infla y se desinfla para ir descomprimiendo ciertas áreas del cuerpo, ¿sí? Lo hace, no es que se infla todo de forma simultánea, sino que hay sectores que se inflan y otras que se desinflan. Entonces hay parte del cuerpo que va descomprimiendo y lo va haciendo de manera intermitente.
Después están los asientos antiescaras, los protectores de talón para las escaras, ¿sí? Las tablas para hacer extensión o cambio de pasajes que le decimos, de cama a silla, de silla a cama, etcétera. Los soportes, los bacines, que vienen de diferentes maneras, ¿sí? Y hasta las ayudas técnicas para la alimentación. Bien, y esto es para que tengan en cuenta que existen muchas ayudas técnicas para la hora de la higiene. Por ejemplo, acá tenemos los realces de inodoro con soporte, el trono que puede desplazarse cerca de la cama o sobre el inodoro, que permite que puedan trasladar al paciente hasta el inodoro sentado, los realces con soporte que se puede sacar y poner, inclusive tiene un reservorio en la parte inferior donde se puede colocar al lado de la cama del paciente, los asientos para ducha, son asientos especiales que uno puede mojar, o bien ya este cuarto de baño, por ejemplo, que ven que está con muchas modificaciones desde la ducha, el asiento, los soportes, ¿ven? Para que el paciente pueda tener la mayor independencia posible y con el piso antideslizante. Pues las esponjas con mangos, entre otras. Existe también inclusive, son como alargadores de brazos, que son como unos bastones que tiene una pinza que le permite al paciente tomar objetos del piso y para poder levantarlos, aquellos que no se pueden agachar, o inclusive colocarse las medias, ¿verdad? Todo ese tipo de ayudas técnicas las pueden obtener y es cuestión de idearse y saber dónde conseguirlas, o inclusive hasta las podemos improvisar. Bien, ¿me siguieron hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Se entendió bien? Fui muy rápido porque son cosas que muchos ya ven, ya vieron, ya conocen, si ya los usan. Está bien, profe. Sí, súper bien. Excelente. Bueno, entonces habíamos hablado un poquito sobre los principios básicos de la rehabilitación en esas patologías de alta prevalencia del anciano. La vez pasada ya hablamos de ACV, por eso paso en la siguiente diapositiva lo vamos a ver por fases. No se preocupen. Esto ya hablamos la vez pasada y también hablamos de las fracturas de cadera. Nos quedamos en Parkinson, ¿verdad? Bien. Hablábamos que justamente la enfermedad de Parkinson es una de las patologías que tiene mucha prevalencia en la población geriátrica, que el tratamiento, como todas las otras patologías, debe ser multidimensional, no solamente focalizarnos o proporcionarle kinesioterapia específica según el déficit que tenga, sino también, ¿sí?, pensar en todas las otras áreas, ¿sí?, como ejemplo la presencia de un fonoaudiólogo o la ayuda de un terapeuta ocupacional. Siempre tenemos que estar atentos a la posibilidad de aparición de otros síntomas, ¿sí?, que pueden estar asociados a la enfermedad, como ser la hipotensión ortostática, la disfagia o el estreñimiento. Recuerden siempre que las sesiones no deben ser muy exhaustivas, no hay que provocarle tanta fatiga al paciente, tener en cuenta controlar a los pacientes tanto en signos vitales, ¿sí?, tener siempre a mano ahora tenemos la posibilidad de tener saturómetro, pero bueno, tenemos un reloj para tomar el pulso, si tenemos un tensiómetro para tomar la presión, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, para tener vigilados los signos vitales todo el tiempo, en el caso de que sobrevenga una descompensación. Se debe trabajar por lo menos 3 veces por semana durante las primeras 8 semanas, ¿sí? Y se deben aprovechar las fases OM, ¿sí?, que significa el momento que el paciente está más alerta, ¿sí? Hay que ver, hay que preguntar. Normalmente en el parkinsoniano, así como en el paciente que
que tiene demencia senil o Alzheimer, ¿sí? A la tarde están más despiertos que en la mañana, por eso depende mucho también de la medicación que reciben. Entonces es cuestión de que tengan comunicación con el cuidador para saber cuáles son los horarios donde esa persona está más alerta y poder coincidir con esos horarios para que puedan tener participación del paciente de forma activa durante el trabajo de rehabilitación, ¿sí? Recuerden que siempre o sea, que es importante potenciar la musculatura, o sea, establecer los objetivos desde la reeducación al fortalecimiento de la musculatura, con ejercicios aeróbicos, también se pueden utilizar pesitas, ¿sí? Se deben insistir en el trabajo de músculos extensores de cuello, ¿sí? Por la postura que ellos van adoptando a medida que avanza la enfermedad, de tórax, porque recuerden que también puede alterar la función respiratoria en etapas avanzadas, y en extremidades, tanto superior e inferior, con el objetivo siempre de evitar las posturas viciosas en flexión, ¿sí? Que es típica de la enfermedad y que lleva a una hipertonía en esas actitudes, ¿sí? Trabajar contra la rigidez, sí, para eso se puede trabajar con diferentes métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿sí? Buscando justamente la relajación de la musculatura, con o sea, métodos de kinesioterapia suave, siempre insistiendo en la movilización de los hombros. Recuerden que ellos son los primeros en ponerse rígidos, ¿sí? Y provocar dolor. También para evitar la bradicinesia, que es justamente esa movilidad lenta, se pueden implementar ejercicios como algún tipo de actividad que estimule, digamos, la movilización y coordinación de distintas articulaciones y segmentos corporales. Por ejemplo, golpear una bolsa, o sea, le muestran movimientos particulares de alguna actividad deportiva, si el paciente jugó vóley, boxeo, practicó en su momento, entonces justamente un gesto que le parezca familiar, lo hacen repetir, tirar objetos, recoger los objetos, subir escaleras o hacer simulaciones, se pueden utilizar las escaleritas, se pueden hacerle dibujos en el piso, ¿sí? Para insistir un poquito en que no se pierda esa mecánica automática de marcha. Debe adiestrarse al paciente en las técnicas para movilizarse en cama, tanto para lateralizarse como para poder sentarse, y también métodos para poder pasarse de la sedestación a la bipedestación. Recuerden siempre insistir en las fases de marcha, desde el golpe de talón, ¿sí? La rotación de tronco, si tiene problemas del equilibrio, recordarle que tiene que abrir abrir las piernas, separar los pies para mejorar la base de sustentación, y que no se olvide el balanceo de brazos, que son también movimientos automáticos que el paciente con Parkinson va perdiendo. Para superar los bloqueos, al paciente se le puede imaginar que está pisando una baldosa y hay que enseñarle a realizar giros y cambios de sentido, ¿sí? Les pueden dibujarle una ruta en el lugar donde van a trabajar, ¿sí? Con obstáculos, para que evada obstáculos sencillos, obviamente, y el paciente lo haga, simulando incluso los muebles que hay en la misma casa o habitación, ¿sí? Y bueno, fortalecimiento muscular, reeducación postural, ¿sí? Ejercicios de coordinación, pueden incluir baile. Yo sé que hay unos kinesiólogos que incluyen inclusive para aquellos pacientes que tienen estos juegos digitales como Xbox y demás, les ponen baile y que imiten los movimientos del juego, o bien ustedes le hacen de espejo, y eso les va a ayudar tanto en la movilidad como en el control del equilibrio. Muy bien.
¿Aló? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. ¿Qué tal hasta ahí? Sí, profe, todo bien. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Ninguna? Bien. Entonces, ahorita nosotros lo que vamos a hacer es adelantar nuestras... Voy a mirar el chat un poquito. Adelantar en nuestro break, ni tanto adelantar porque ya llega, para poder conectarme desde la computadora. Me dice Elba Noemí, que es nueva en el grupo. Bienvenida, Elba. A ver si la clase le da la bienvenida y le colabora en el grupo de WhatsApp para las cosas que ella tiene dudas. También la profe Lilian te puede ayudar con el tema de la plataforma, ¿ok? Me pregunta Emilia, ¿y el simplificado? Ambos test, hablando otra vez del índice de Bartel, ambos test arrojan el mismo resultado, ¿sí? Solamente que el simplificado te da mayor facilidad para aplicarlo. Así que depende mucho de tu paciente y el tiempo que tengas como para poder aplicarlo, elegís uno u otro. La sensibilidad es la misma y está demostrada. Bien, me dice Emilia Báez y necesito que conectes tu micrófono, Emilia. Dice que ella tiene una duda sobre el punto de control de heces y orina y cómo se entiende la descripción de accidente excepcional y continente. ¿Podés conectar tu audio, Emilia? Hola, profe. Hola, Emilia. Bueno, lo que no entendés es qué significa accidente excepcional, ¿cierto? Sí, profe, sí. Bueno, significa tu paciente durante una semana sintió que tenía ganas de hacer pipí o hacer del 2 y le pidió a su familiar que le ponga la chata o que le lleve al baño. Y Sí. una vez a la semana, sin querer, durmiendo, ponele, se hizo pipí encima, ¿entendés? Eso es un accidente excepcional. Sí, ¿y el continente, profe? Continente significa que tiene contingencia, ¿sí? Que es contingencia. que tiene continencia. Contingencia, me equivoqué, la palabra no es contingencia, es continencia, ¿sí? Que es un paciente que siente, ¿sí? Cuando va a hacer pipí y no es el momento porque no está en el baño, no puede trasladarse, no tiene la chata o pañal y de Sí. forma voluntaria en el momento en que ya le ponen, o sea, está en condiciones de hacer pipí o popó, libera el esfínter. Ese es el continente, ¿entendés? Sí, profe, Porque una nosotros, por consulta. ejemplo, tenemos la sensación de hacer pipí y no es que agarramos, simplemente se relaja el esfínter y hacemos pipí, buscamos el momento adecuado, ¿cierto? Sí. Bueno, y nosotros somos continentes, ¿me entendés? Sí, profe, yo practiqué, o sea que el test le hice, el índice, perdón, le hice ¿Sí? a un paciente, no es geriátrico, No importa. es por accidente de moto, traumatismo de cráneo, ¿verdad? Pero tiene un déficit funcional. Sí, Okay. profe, él, por ejemplo, o sea, que está encamado, usa pañal, pero él ya hizo hace rato, siempre su problema es con el tema de orina, ¿verdad? Uh-huh. Él ya hizo, pero él golpea mucho la vejiga porque él no siente. Entonces, ¿cuál sería la descripción en ese caso, profe? Porque ahí lo que Pero me él no confundí. retiene su pis. No, profe, no. Él hace, pero él no siente que hace Igual. rato ya hizo Entonces, todo. si no retiene, es incontinente. Ah, incontinente. Sí. ¿Entendés? Si él no,
por su propia voluntad no hace pipí y no lo puede contener. ¿Entendés? Entonces tiene una incontinencia. Como él es un paciente neurológico, tiene una vejiga o espástica o sea, la incontinencia puede ser por diferentes motivos, ¿sí? Y hay que ver cuál es el de tu paciente. A lo mejor es una vejiga espástica, la que está durita, no se relaja, se llena y después ahí sale el pipí. ¿Entendés? Sí, porque al hacer los ejercicios, los movimientos, él ahí hace, pero él no Claro. siente, ya le cambias todo y empieza a golpear. Yo no sé Sí. si ese ya es tipo así un tit que él ya va a tener. O sea, No, según su y doctor le él dijeron que sí. posiblemente, él nomás ya se aprieta, sí, pero en Sí, realidad él no tiene control de su esfínter, ¿me entendés? No lo hace sí, por voluntad propia, pero si él percibe en el momento que está saliendo el pis o la S, él percibe que está saliendo. Y para muchos pacientes es frustrante, entonces por eso a veces se aprietan la vejiga o sí, bueno, porque hacen algún tipo de reacción que es más que nada por la frustración, pero es algo que se dio por la lesión neurológica que recibió a nivel central, ¿sí? O sí, sea, puede ser a nivel central o puede ser medular, pero yo calculo que tuvo un traumatismo de cráneo, ¿verdad? sí, traumatismo cráneo, profe. Porque confunde, a veces él te dice que sí siente y a veces te dice que no siente. O sea, ahí lo que a mí me confunde, o sea que No, pero puede tener la sensación de vejiga llena, pero, sí, pero no contiene, ¿me no entendés? contiene. Sí, Nosotros profe. cuando, o sea, de manera normal, esto está transmitido por nervios. Cuando nuestra vejiga está a la mitad de llena, se empieza a transmitir estímulos al cerebro para que nos avise que tenemos que ir al baño a descargar, ¿cierto? Sí, Pero en ese cierto. momento no está tan llena como para que nos movamos y salga el pipí. Sí, hay dos Sí, esfínteres aparte. Entonces, a veces inclusive uno no encuentra el momento y se aguanta y después pasa el estímulo y después de repente vuelve y ya siente que no lo va a contener y va corriendo al baño. ¿Verdad? Bueno, sí. pero eso es todo control neurológico, o sea, es a través de un control a nivel central que Central, le sí. envía mensajes después cuando es el momento, ¿sí? Y los nervios permiten la relajación del esfínter, ¿sí? Entonces Sí, se relaja el esfínter y permite la salida, o sea, la micción, la salida de la orina. El paciente neurológico que tiene incontinencia no tiene cortado ese cable, ¿entendés? sí, No profe. recibe el mensaje de que está llena la vejiga y que se tiene que vaciar. Entonces se llena y orina por, ¿cómo es? Por, ¿cómo es cuando el vaso está lleno? ¿Cómo es que se llama? Por rebosamiento, Ya. ¿entendés? Porque ya la Súper. vejiga no puede contener la cantidad de pipí. Después están las vejigas espásticas, que son vejigas que no se relajan, ¿sí? O sea que no se relajan para que permita la salida de la orina. Y esos pacientes son los que tienen que recibir sondaje, La zona, sondaje sí. intermitente para permitir la orina. Y suelen estar indicados 2 a 3 veces al día, por lo menos. Sí, súper. Entonces tu paciente no tiene manejo de esfínter, por lo menos en la orina, no sé la fecal, ¿verdad? Pero es incontinente. No, fecal sí, súper bien. Ah, Pero mi duda estaba en lo que es la de orina. no, él no Ah, es continente. ya, perfecto. Muchísimas Bueno, gracias, profe. por nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, ¿puede ser eso de que un paciente con afectación neurológica, como acaba de mencionar la compañera, que tenga control, o sea, que tenga incontinencia urinaria y que sea contingente ¿Fecal? fecal, Sí, puede ocurrir? sí, claro, Sí. porque son dos vías distintas. Ah, bueno, Son es dos vías que distintas. La inervación. me había tocado pacientes que son ambos, o sea que nunca me había tocado ningún paciente que tenga continencia 1 e incontinencia
o en otro. No, depende de la afectación neurológica, se puede dar. Pero cuando hay lesiones muy grandes a nivel central, a veces es incontinente tanto fecal como urinario. O cuando es medular. Sí. Medular es casi seguro que sea incontinente en ambos. ¿Viste? Cuando hablo medular, de cuando hay una lesión de la médula a nivel dorsal, a nivel lumbar, todo lo que está abajo de la lesión no se controla. Sí. ¿Sí? A veces la lesión es tan grande que tiene parálisis motora total, a veces tiene cierta sensibilidad, pero también tiene afectación sensitiva, pero suele tener incontinencia tanto urinaria y fecal. Pero cuando es central, no es así tan homogénea, digamos, porque a nivel central tenemos centros de manejo, ¿verdad? Motor sensitivo. Entonces depende mucho de la lesión que sufrió a nivel central para ver cómo se refleja después en las secuelas motoras o sensitivas o sensoriales. ¿Sí entiendes? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta para aclarar. El otro día te había hecho esa pregunta y dijiste que en las próximas clases. Y ya que Sí. tocaste, nosotros entonces como fisioterapeutas vamos a controlar más con la ayuda técnica, ¿verdad? La marcha del paciente y la fuerza que tiene de los brazos, los miembros superiores, miembros inferiores, para poder determinar si, por ejemplo, necesita se me fue la palabra, el andador con ruedita o el andador que tenés que ir escalando así como con los brazos. Sí, justamente por eso, recordando eso, fue que volví a esa parte y mostré por lo menos las imágenes de los tipos auxiliares en marcha que más hay en el mercado, ¿tá? Por lo menos en las que podemos elegir. Y depende de eso. Para elegir depende de la fuerza del paciente, del equilibrio del paciente, ¿sí? Y de la coordinación del paciente. Si vos tenés un paciente que no tiene buen equilibrio y que tampoco va a evolucionar positivamente, ¿sí? Entonces vas a tener que buscar un auxiliar lo más estable posible para él. Entonces posiblemente le indiques un andador, ¿sí? Un andador articulado. Y si el paciente tiene fuerza de miembro superior y se siente más seguro levantando el andador que arrastrando, vas a trabar y vas a enseñarle la marcha que es levantando el andador, ¿verdad? Levanta el andador, da un paso, yo generalmente le hago contar 1, 2, que es paso con el izquierdo, 2 con el derecho y 3 el andador. Entonces hace el paso 1, 2, 3 y vuelve 1, 2, 3. Ahora, si tu paciente tiene, digamos, se siente seguro con el andador y tiene un déficit de equilibrio importante, no tiene mucha fuerza en las piernas como para levantar, le puedes enseñar la marcha con la articulación del andador. Le destrabas el andador y le pedís que empuje con el brazo izquierdo y se va a mover las patitas izquierdas del andador y le va a permitir que haga el paso con el lado derecho. Entonces hacen marcha cruzada, pero siempre sosteniéndose del andador. No sé si me entienden. No, ¿Sí? Porque la marcha fisiológica es la marcha cruzada. Llevamos el brazo izquierdo adelante cuando se adelanta el miembro inferior derecho. ¿Sí? Esa es la marcha fisiológica. ¿Sí? Si hacemos los dos a la vez, brazo izquierdo adelante, pierna izquierda adelante, que es lo que pasa cuando usamos el andador levantando, no hay una marcha fisiológica, entonces parecemos unos robotcitos. Entonces, como para mantener esa marcha fisiológica en el paciente, le podemos enseñar con el andador. Y él no necesita desprenderse del andador ni tampoco levantar el andador.
solo lo va arrastrando y va haciendo una marcha fisiológica. Y en cuanto a los pacientes que tienen buena fuerza, ¿verdad? Y Pero bueno, y con ellos depende de la patología que vos estás tratando. Yo, por ejemplo, en pacientes geriátricos que tuvieron un reemplazo de cadera o una fractura de cadera, inicio siempre con el andador por el hecho de la estabilidad y por si es que no puede descargar el 100% del peso. Entonces ahí distribuyo la carga en los 4 miembros. Tengo 25% en cada miembro superior y 25% en cada miembro inferior. ¿Se entiende? Entonces, ahí estoy distribuyendo todo el peso corporal en los miembros y el paciente hasta que recupere fuerza. Una vez que recupera la fuerza, yo ya, o sea, ya por su evolución de la lesión traumática, sé que puede descargar todo su peso. El paciente tiene buen equilibrio, buena coordinación, buena fuerza a miembro inferior, entonces yo ya puedo pensar en pasarle al siguiente auxiliar. Y el siguiente auxiliar sería o un bastón de 4 patitas, un bastón simple o muleta. O algunos pacientes directamente sin auxiliar. poco se da esos casos, profesora. En Sin que le quito el auxiliar y Mm, depende si yo trato de la a un evolución, paciente que es una patología traumática, por ejemplo, un reemplazo de cadera o una fractura, y el tiempo de recuperación es el normal, que es de 3 a 6 meses, y antes del accidente tenía buena funcionalidad y no usaba auxiliares, normalmente logramos que vuelva a caminar como antes. ¿Se entiende? Sí. Sí. Únicamente están esos pacientes que ya tenían un déficit funcional previo a su patología traumática, ¿cierto? O sea, que ya le dificultaba la marcha, ya tenía desequilibrio. Entonces, esos pacientes sí, no puedo yo marcarme un objetivo de que camine sin auxiliar, porque ya previo a su accidente ya tenía esa dificultad. Es más, quizás la indicación del auxiliar prevenga accidentes siguientes, futuros. Sí, exactamente. ¿Entendés? Sí, bien clarito. Bueno. Muchas gracias. ¿No tienen más preguntitas? ¿No? Bueno, nos damos 10 minutos de descanso y volvemos con la sesión, ¿ok? Volvemos menos 10. ¿Está? Vayan a cenar. Correcto, profe. Dale, chao, chao. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿ya cenaron, ya tomaron algo? ¿Se les levantó las pilas? La glucemia ya está arriba. Café, profe. Está muy bien. Cualquier cosa que levante un poco la glicemia. Aparte es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, pasamos a la presentación. ¿Pueden ver la proyección? Sí, profe. Perfecto. Sí, ya se habilitó. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del acondicionamiento físico para el adulto mayor no frágil.
sea, cómo vamos a abordar para buscar acondicionar físicamente a nuestro paciente que no es frágil. Esto lo vamos a repasar de vuelta, ya lo hablamos bastante, así que va a ser rapidito. Sabemos que el envejecimiento abarca modificaciones en la calidad estructural, o sea, en la estructura, en la morfología del cuerpo, como funcional, tanto de las estructuras óseas, cartilaginosas, la piel, la masa muscular, la reserva cardiorrespiratoria, los sistemas óculo-vestibular, el sistema nervioso central y periférico, la velocidad de reacción y respuesta, el nivel cognitivo y conductual, ¿sí? Que paulativamente lleva a la dependencia, ¿sí? De forma progresiva, en algunos más rápido, más pronto que en otros, a partir de los 65 años. Los factores que van a favorecer esta dependencia van a ser múltiples y se pueden dividir tanto en factores intrínsecos, que serían las patologías, o sea, las enfermedades, los cambios fisiológicos y fisiopatológicos, y la farmacodependencia. Y los extrínsecos, que sería el uso inadecuado de auxiliares de la marcha, lo que estábamos hablando anteriormente, barreras arquitectónicas dentro o fuera de la casa. Además, que esto facilitan las caídas, ¿sí? El síndrome de inmovilidad y las patologías traumáticas comunes en el adulto mayor, como ser las de columnas, de fémur, que eso, ¿qué hace? Que les impone un reposo, si les lleva un reposo obligado, lo que va a incrementar la posibilidad de que estos pacientes se compliquen con infecciones, con depresión, ¿sí? Con ansiedad, que le van a limitar aún más las actividades de las vidas diarias y coayudan al abandono y a la sobreprotección. O sea, que el paciente se deje vencer o a la sobreprotección de los mismos familiares. Con lo que comprometen eso compromete directamente a la independencia y funcionalidad del sujeto y aumentan la morbilidad y el riesgo a la mortalidad. Cosa que venimos hablando desde el primer día que estábamos haciendo el curso, ¿no? Bien, por estas razones es importante dirigir las acciones para disminuir los riesgos derivados de esos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, y fortalecer, que esto es nuestro trabajo, fortalecer las capacidades funcionales del adulto mayor mediante intervenciones generales y específicas como las siguientes. ¿Cuáles serían? La práctica regular del ejercicio físico. Es importante que nuestros pacientes, ¿sí?, sean orientados y también informar a los cuidadores y a los familiares que debe realizar una práctica de ejercicio, o sea, bien direccionada a su edad y a sus capacidades, por lo menos 3 a 5 veces por semana, con sesiones que pueden variar, pero pueden durar entre 20 a 60 minutos dependiendo de la tolerancia al trabajo del paciente, ¿sí? Y trabajar siempre los grupos musculares más largos, más grandes. Recordar que las repeticiones no tienen que ser muchas, máximo pueden ir de 5, 8 hasta 10 repeticiones de cada ejercicio, ¿sí? Y de 1 a 3 series nada más, ¿sí? Para no sobrecargar ni llevar a lesiones. La atención periódica y el apoyo psicológico. La contención psicológica es súper importante, entonces hay que también hacerle consciente a los familiares y al paciente que es necesaria, ¿sí? Los psicólogos justamente son los que pueden llegar a determinar si ese paciente tiende o no a ser un paciente depresivo, ¿sí? Entonces es importante que incluyan dentro de su grupo de trabajo. Y la atención hospitalaria domiciliaria con un enfoque a poblaciones específicas, a intervenciones multidisciplinarias, multifactoriales. Tenemos ya un paciente con algún tipo de déficit funcional o con patologías, ¿sí? Que sabemos que van a llevar a provocar mayores alteraciones funcionales, entonces es importante que orientemos que va a necesitar atención hospitalaria domiciliaria y les especifiquemos cuáles serían las especialidades o las áreas que hay que reforzar y tratar. Los programas de trabajo deben ser realizados en partidos por profesionales calificados, o sea,
tienen que manejar el trabajo con esta población de pacientes, ¿sí? Es importante justamente porque, como hablábamos hace un rato, el tema de la prescripción de auxiliares de marcha, ¿sí? ¿Cuándo darle un auxiliar de marcha? ¿Por qué darle un auxiliar de marcha? ¿Qué auxiliar de marcha darle? Y únicamente una persona, un profesional calificado puede determinar cuál sería la acción que tiene que tomar o la indicación que debe realizar para beneficio del paciente. Los cambios de la medicación, ¿sí? Que obviamente tiene que hacerlo un geriatra, ¿sí? O del medio ambiente, los ejercicios de entrenamiento de transferencias, marcha, equilibrio, fortalecimiento y flexibilidad, que eso obviamente lo impartimos nosotros. El acondicionamiento físico general, que se propone para un adulto mayor no frágil. Y esto pueden sacar el cuadernito y empezar a anotarlo, si bien van a tener el material, pero para que ustedes tengan en cuenta. Cuando hablamos en inicio del diplomado, hablamos que esta es una población especial, ¿sí? Y que cuando nosotros abordamos al paciente, tenemos que saber que el paciente puede ser reacio al trabajo, ¿sí? Y obviamente si bien es una persona mayor, es alguien que se fatiga más que un adulto de mediana edad, ¿sí? O un adulto joven. Entonces las sesiones deben ser cortas. Sí, podemos estar también una hora con un paciente, pero hacer pausas correspondientes, darle su tiempo de recuperación. Las sesiones se deben programar en por lo menos 30 minutos de duración cada una, ¿sí? Y las series de trabajo, como les dije, pueden ser series desde 2 a 3 series de 8 repeticiones de ejercicios. Y eso lo podemos hacer desde los trabajos de cambio de posición en la cama, porque todos son ejercicios. Nosotros le mostramos cómo lateralizarse. Bueno, nos ponemos en decúbito lateral, lo que vas a hacer es tomarte, si tienen, por ejemplo, los bordes de la cama, los realces de la cama o los sujetadores, le explicamos que tiene que tomarse, que tiene que doblar el miembro inferior, o sea, flexionar, hacer triple flexión del miembro, inferior que queda hacia arriba, ¿sí? Si se va a lateralizar del lado derecho, le tiene que doblar el lado izquierdo, e impulsarse, ¿no? Le mostramos la mecánica y lo tiene que repetir hasta que le salga de un lado y del otro. Entonces, esas repeticiones no deben sobrepasar entre 5 a 8 para que no se canse. Tenemos que enseñarles cuáles son los principios básicos de higiene postural de columna. ¿Qué significa? La postura más adecuada posible, ¿sí? Mantener una postura normal, ¿sí? Enseñarle a pararse derecho, caminar derecho, ¿sí? La protección articular, la seguridad. Los ejercicios relativos a la postura deben incluir ejercicios en decúbito supino, en decúbito lateral, trabajos en sedestación, en bipedestación. Tiene que ser de forma progresiva, siempre dependiendo de la limitación del paciente. Pero aunque el paciente sea completamente activo e independiente, ¿sí? Tenemos que incluir los trabajos en las diferentes posiciones. De supino a lateral, inclusive prono, sedestación y paso de sedestación a bipedestación a marcha. También se deben incluir entrenamiento funcional del sistema óculo-vestibular. Ejercicios le voy a incluir, por lo menos tengo una guía para pacientes de 20 ejercicios vestibulares, ¿sí? Para pacientes que tienen vértigo benigno, ¿sí? Entonces, les voy a incluir eso con los materiales para que tengan en cuenta cuáles son los ejercicios que pueden trabajar para el sistema óculo-vestibular, hacer ejercicios para fortalecer el equilibrio, la coordinación, las transferencias, los traslados. Los traslados serían de cómo trasladarse a silla de rueda o trasladarse caminando, ¿sí? La transferencia es cómo se pasa de la cama a la silla, de la silla a la silla de ruedas, de la silla al inodoro, ¿sí?
y la marcha en terreno regular o irregular. Muy bien. Ahí tengo unos ejemplos, ¿sí? Unas imágenes donde van a ver cómo se les enseña justamente para hacer los cambios de decúbito. Recordar siempre tener el monitoreo de los signos vitales, que sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial, tanto al inicio de trabajo como a la mitad y al final de cada sesión. Recuerden que nuestros pacientes tienen patologías de base, la mayoría de ellos son hipertensos o hipotensos, y la actividad física puede desencadenar algún tipo de alteración, ¿sí? Entonces, de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca, entonces es súper importante monitorear constantemente estos signos, ¿sí? Y ahí van a ver la imagen, ¿sí? De la imagen de la posición en decúbito supino, van a ver el A, con puntero. ¿Ven la imagen? Todos saben cómo lateralizar un paciente, ¿no? Desde el supino, ¿sí? Cómo colocar el miembro superior que va a quedar del lado que se va a lateralizar, ¿sí? Que debe hacer una flexión de hombro, ¿sí? Y una rotación para que quede en esta posición, ¿sí? Y la flexión del miembro que queda hacia abajo, ¿sí? Y se impulsa con el otro miembro para quedarse en una posición de costado, ¿sí? En decúbito lateral. Esa es la posición que tenemos que enseñarle para ambos lados, ¿sí? De cómo hacer y cómo impulsarse para poder lateralizarse. Lo siguiente sería desde la posición acostada a sentarse, en la que debemos enseñarle al paciente para que sea, digamos, para que lo haga con menos esfuerzo, colocarse en una posición lateral, ¿sí? Una vez que se coloca en una posición lateral, el descenso de los miembros inferiores, que va a ser como una especie de báscula, que al descender los miembros inferiores va a elevar el miembro superior sin que la paciente haga mucho esfuerzo, y se va acompañando, ¿sí? De apoyo de la mano hasta incorporarse y quedarse en posición sentada. Algunos ejercicios de rotación de cabeza, inclinación de cabeza, que nos va a ayudar tanto en la movilidad como en el equilibrio y la coordinación. Ejercicios en sedestación, ¿sí? Estos ejercicios que solemos hacer desde ayuda con apoyo de miembro superior sobre el plano, la cama o la silla, hasta que logremos el fortalecimiento y pueda realizarlo incluso sin apoyo. Y la bipedestación. ¿Me siguen, chicos? Me escribieron en el chat, voy a revisar un ratito. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Okay. Bueno, perfecto. Genial. Bueno, entonces, yo ya me adelanté, pero acá tienen detallado cada posición, ¿sí? El 1B, que es la posición de base, acostado sobre la espalda, respirando lentamente y con las extremidades superiores e inferiores extendidas, ¿sí? Como esta está nuestra posición de base, separadas y relajadas. Bien, la posición de base B, ¿sí? Es sentada con la cara hacia adelante, y ya ven cómo es que uno se incorpora para quedarse sentada. Y la posición de base 3, que es la posición en bipedestación, o sea, para. Bien, y ahí, a partir de ahí, podemos realizar cualquiera de estos ejercicios, o bien algunos de los ejercicios que ustedes consideren necesarios para su paciente.
Hay un micrófono abierto y está interfiriendo en la presentación, si es que puede silenciarse. Jessica Cardoso, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces, por ejemplo, el ejercicio 1, que tenemos en la posición de base, que es quedarse acostado, boca para arriba, gira el cuerpo hacia el lado derecho hasta quedar de costado, le piden al paciente que inhale, exhale, y regresa lentamente a la posición de base. Y repite el ejercicio del lado izquierdo. Así, el ejercicio número 2, también en posición de base, o sea, posición supina, flexiona lentamente la rodilla derecha, ¿sí? Y todo el tiempo debe apoyarlo sobre la superficie, o sea, la planta del pie, de tal manera que con la superficie se forma un ángulo de 90 grados. Durante el ejercicio se le pide al paciente que inhale y exhale, y regresa a la posición inicial, ¿sí? Y repite el ejercicio. Y así, opciones de ejercicios que les voy dando en las distintas posiciones de base que ustedes pueden ir leyéndolo, ¿sí? Por ejemplo, en posición B, ¿sí? Que es la sentada, rotar lentamente la cabeza de derecha a izquierda, ¿sí? Y volver a la posición inicial. O rotar solo a la derecha y volver a la posición inicial. También se pueden hacer inclinaciones, le dicen al paciente que toque la oreja, que lleve la oreja hacia el hombro y regresa a la posición inicial. Tienen un montón de opciones de ejercicios, inclusive en la posición parada, les voy a leer el 16, ¿sí? Realizar una marcha lateral y comenzar con el lado derecho y repetir el lado izquierdo. Eso es, para trabajar principalmente el equilibrio y la coordinación, ¿sí? También lo pueden hacer en hacerlo marchar hacia adelante, y una vez terminado que regrese en zigzag, ustedes mismos le pueden hacer dibujos en el piso, colocar obstáculos. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. No le leo todo porque son cosas que nosotros hacemos a diario, pero que está ya en el material, entonces ustedes lo pueden ir a leer. Si tienen alguna duda Así con mismo. alguno de los ejercicios, entonces me preguntan, pero son ejercicios así muy básicos que normalmente hacemos, pero que está bueno tener un listado para poder saber qué podemos hacer con cada uno de nuestros pacientes. Está bien, lo más puntual y lo más relevante. Después Así nosotros mismo. releemos todo. Así mismo, porque son ejercicios, son muchos ejercicios. Me parece que tenemos que dedicarle un poquito más tiempo a lo siguiente que viene, que es Así bastante mismo. interesante. Bien. Entonces, el programa de actividad física en el adulto mayor independiente, como habíamos dicho, se deben hacer siempre ejercicio de trabajo físico, y lo mínimo que tenemos que trabajar son 3 veces por semana, sin pasar 30 minutos. Por eso le digo, no quiere decir que ustedes no vayan a estar 1 hora con su paciente, pero significa que el trabajo físico real dure máximo 30 minutos, con las pausas correspondientes. No pueden trabajar con un paciente 1 hora de trabajo seguido, ¿sí? Bien, y de acuerdo a cómo el paciente va reaccionando y trabajando, pueden ir aumentando de forma progresiva, ¿sí? Hasta tenemos pacientes geriátricos que son atletas, entonces obviamente que con 30 minutos de trabajo sería su calentamiento. A lo que me refiero es que no pueden ir un día y decirle al familiar, bueno, mi sesión dura 1 hora. El primer día de trabajo le hacen hacer todos los ejercicios y dura 1 hora. El pobre abuelito al tercer día no se va a poder levantar o va a terminar con otra lesión, ¿sí? Entonces, deben ir acondicionando a su paciente de forma progresiva, ir aumentando carga, repetición, dificultad de trabajo, ¿ok? Bien. El lugar de trabajo. Es importante buscar un área abierta, un área bien iluminada para trabajar. Tienen la posibilidad de trabajar al aire libre, mejor, o bien si tienen una habitación que es cerrada, que esté bien iluminada, ¿sí?
Se debe contar con buena ventilación e iluminación, principalmente ahora con nuestra pandemia, la ventilación es súper importante. El piso, recuerden que sea un piso que no se deslice, que no provoque accidentes, ¿sí? Que esté libre de obstáculos, que no haya declives. Si ustedes lo van a ver en consultorio o tienen una sala de trabajo en el domicilio del paciente, lo ideal es que haya espejos para que el paciente pueda observarse, ¿sí? Para poder hacer la corrección postural y que los movimientos también se vayan, digamos, perfeccionando, ¿sí? A través de la vista, ¿sí? Porque cuando uno se ve va corrigiendo y eso provoca una retroalimentación, ¿sí? Que haga que sea de forma automática después el ejercicio. Recordarle al paciente que tiene que usar una ropa cómoda, transpirable, que le permita moverse. Y siempre a mano su botellita de agua. Bien, en nuestro programa de actividad física, estoy hablando ya cuando nosotros incorporamos ejercicios aeróbicos, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 fases de actividad física. Fase inicial o de calentamiento, la fase de fortalecimiento y la fase de relajación, que son las mismas fases que se aplican en niños y en adultos, ¿sí? Jóvenes, son las mismas fases. La fase inicial o de calentamiento, en donde nosotros le vamos a enseñar ejercicios que incluyan la mayor cantidad de movimientos y articulaciones del cuerpo, ¿sí? Debe durar más o menos 10 minutos, ¿sí? Y lo que buscamos más que nada es que tras los movimientos consigamos estiramientos activos que no superen 3 segundos, ¿sí? Bien. La fase de fortalecimiento ya es, digamos, después del calentamiento direccionamos nuestros ejercicios o actividades para grupos musculares específicos, ¿sí? Al inicio vamos a trabajar 15 minutos y dependiendo de la tolerancia de nuestro paciente va a ir incrementándose, ¿sí? Y por último, ya finalizando, vamos a la fase de relajación que van a ser de unos 5 minutos y ahí lo que hacemos es incluir ejercicios respiratorios y con los ejercicios respiratorios, una vez que el paciente vuelve a la calma, o sea, hablamos de una frecuencia cardíaca normal, empezamos a hacer los ejercicios de flexibilidad y ejercicio, incluidos estiramientos activos o pasivos que ustedes mismos puedan realizarle al paciente. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Entonces, la fase inicial o de calentamiento, acá tienen bien detallado para qué sirve, ¿sí? Tiene un promedio de duración de 10 a 15 minutos, se hacen movimientos lentos y continuos. Los beneficios del calentamiento son incrementar la temperatura corporal, aumenta el ritmo cardíaco, o sea, le prepara el cuerpo para una actividad más extenuante, aumenta el volumen de sangre a los tejidos, incrementa el nivel metabólico, incrementa el intercambio gaseoso, la velocidad de transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Para que haya una mayor respuesta motriz, facilita la recuperación muscular tras la contracción, disminuye la tensión muscular, mejora la función articular y lubricación de las mismas y prepara psicológicamente al paciente, que sería el anciano, para la práctica de alguna actividad física. Entonces, ¿cuáles son algunos ejercicios sugeridos para el calentamiento? Y acá vamos a ir a los más importantes. Hoy les voy a mostrar las imágenes, son muy fáciles. Incluimos los ejercicios respiratorios como ser los ejercicios diafragmáticos, ¿sí? Les muestran al paciente siempre sentado, que coloque las manos sobre el abdomen, ¿sí? Y que sienta cómo se levante la mano con cada movimiento respiratorio, ¿sí? Entonces van a pedirle que inhale, exhale, y que palpe el tórax o el abdomen para poder hacer el seguimiento del movimiento respiratorio. Bien. También le pueden incluir pasos lentos en el mismo lugar, si no tienen espacio pueden hacer pasos, ¿sí? En el mismo lugar,
que incluyan respiraciones suaves, ¿sí? Al ritmo de una caminata, incluyendo siempre el balanceo de miembros superiores. Desde una posición neutra en posición de sedestación, flexo, extensión de cuello, ¿sí? Recuerden que debe hacerlo de manera pausada y suave para que no maree y respetando siempre el rango de movimiento del paciente. También pueden hacerse inclinaciones o rotaciones en la misma posición. Pueden incluir hombros, ¿sí? Movimientos de ascenso y descenso del hombro, antepulsión o retropulsión de hombro, circunducción de hombro, elevación de miembros superiores, ¿sí? Flexión, extensión, movimiento intercalado a miembros superiores, como se ve en la imagen, ¿sí? Flexo, extensión de codo. Trabajar también las manos, flexo, extensión de muñeca, circunducción de muñeca, flexo, extensión de dedos, movimientos de tronco desde una posición neutra, flexión de tronco, extensión de tronco, movimientos cruzados de brazos, incluir también miembros inferiores, desde movimientos en punta de pie, flexión dorsal y punta, como se ve en la imagen, flexiones de cadera y rodilla. Ven que se utilizan sillas, elementos que encontramos en la casa, o bien pueden estar ustedes mismos como soporte tomándole de la mano o que el paciente se sujete de ustedes. Entonces, todos esos ejercicios incluido con incluso pueden utilizar elementos como pelotas, ¿sí? Para que sea más dinámico el trabajo. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Esto ustedes obviamente en la semana van a abrir la diapositiva, van a leer uno por uno, van a ver específicamente cómo se realiza cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y lo pueden ir aplicando en sus pacientes. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Sí, Ahora profe. la fase de fortalecimiento, ¿sí? Al inicio será de 15 minutos y se incrementará conforme mejore la condición física del paciente, que ya lo hablamos. Bien, entonces, hay que buscar, en este caso ya vamos a usar elementos que nos dé, digamos, resistencia con peso, como ser mancuernitas, gomas, ¿sí? Gomas que nos permiten resistencia graduada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del fortalecimiento? ¿Sí? Mejora la fuerza muscular de los grupos más grandes, ¿sí? Los grupos musculares más grandes, entonces le va a ayudar con la velocidad de la marcha, va a mejorar el equilibrio de nuestro paciente, va a aumentar el nivel de actividad física espontánea, mantiene o aumenta la densidad ósea, porque recuerden que la actividad física, principalmente la carga, hace que haya mayor densidad ósea, o sea, el calcio y el magnesio se deposite más en los huesos. Ayuda al control de patologías de base, como ser la diabetes. ¿Por qué? Porque regula la glucosa. La artritis, porque lubrica y moviliza las articulaciones. Las enfermedades vasculares, porque activa la bomba muscular y mejora el retorno venoso. Mejora la digestión, disminuye la depresión, porque recuerden que la actividad física produce, estimula la producción de hormonas y neurotransmisores, ¿sí? Como la serotonina, que justamente, digamos, que activa a la persona y disminuye esos bajones emocionales que uno tiene. Fortalece la musculatura, previene las caídas. Obviamente, si mejoramos el equilibrio y la coordinación, vamos a tener menos accidentes. Mejora los reflejos, mantiene el peso corporal, la movilidad articular. Cuando hay que tener en cuenta, a veces nos emocionamos cuando estamos trabajando con un paciente en ciertas alertas, ¿sí? Si hay alertas que manifieste tu paciente, aunque te diga que puede, que no le duele, que no le cansa, porque uno lo está viendo,
tienen que empezar a reducir la intensidad de la actividad. Y algunas de estas manifestaciones pueden ser vértigos, mareos, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? O temblores o náuseas. Entonces, cuando ustedes ven estos signos o el paciente manifieste síntomas, se suspende, se controla signos vitales y después, si se recupera el paciente, se continúa y si no, se deja para la siguiente sesión. ¿Cuáles son nuestros ejercicios sugeridos? Son un montón, pueden usar un montón de elementos, ahora hay demasiados elementos que se pueden comprar o que se pueden improvisar. Desde una botella de agua mineral de medio litro, ¿sí? Cargado con agua o cargado con arena para formar una mancuernita, ¿sí? Improvisar una mancuernita, hasta una toalla, ¿sí? En palo de escoba, elementos que podemos encontrar en casa, ¿sí? Sin necesidad de tener que entrar en gastos y comprar elementos específicos. Ahora, si ustedes tienen equipado su consultorio y el paciente va al consultorio, ya sería otra cosa. O pueden trasladar las gomas, que son más fáciles de trasladar que una mancuerna. Entonces, acá tienen algunos ejercicios sugeridos, como ser el trabajo con gomas en posición sedente, que pueden trabajar tanto miembro inferior como miembro superior. En el ejemplo, se ve a la paciente que está sosteniendo una goma de resistencia graduada, ¿sí? Con los miembros inferiores, o sea, pisando la goma, y entonces va a poder realizar ciertos ejercicios en miembro superior con esa resistencia de la goma. En esta específicamente estamos hablando de flexo extensión de codo, ¿sí? Pero, perdón, de flexión y extensión. Pero ahí podríamos, si coloca los dos miembros con codo extendido, muñeca extendida y flexión de 90 de hombro, va a poder realizar flexión, ¿sí? De hombro, ¿sí? Y después puede combinar colocando al costado, doblando y estirando los codos, trabajando codo. Si no, puede llevar un poquito más atrás y hacer extensiones de codo, y siempre lo va a hacer con resistencia. O sea, depende mucho del grado articular que tenga el paciente, de la fuerza que tenga el paciente, y la posición que ustedes le hagan adoptar para que pueda realizar en una misma posición, como se ve en esta posición de sedestación, pueden trabajar diferentes ejercicios en diferentes articulaciones y grupos musculares de miembro superior. Pueden hacerlo de forma bilateral, puede hacer unilateral, ¿sí? Alternando los brazos también. Acá yo utilizaría mancuernitas y sentaditos siempre, pues siempre hacemos sentados los ejercicios de miembros inferiores. Yo por lo menos prefiero hacerlo sentado, a veces utilizo un espejo incluso, porque así cuido las articulaciones y también la postura, y por otro lado, si tiene trastorno del equilibrio, entonces me aseguro de que el paciente va a estar estable y va a concentrarse en el ejercicio que le indico. Y acá en este ejemplo ven cómo va a ser, puedo hacer abducciones, ¿sí? De hombro, ¿sí? Con mancuernitas. Pero ahí en esta posición puede hacer las flexiones, puede trabajar codo, puede trabajar muñeca, sin ningún problema. Acá vemos cómo en la posición sedente puede trabajar extensiones de codo. Y ya miembros inferiores también con gomas se puede trabajar muchísimo, desde flexo extensión de tobillo, flexo extensión de rodilla, flexión de cadera, ¿sí? Yo les digo, ya les voy a mostrar videos más adelante, pero le hablo de zapateo o marcha sentada, en donde va intercalando la flexión de cadera de ambos miembros con flexión de rodilla y pie, entonces hace como una especie de zapateo. En posición bípeda, se puede trabajar con elementos o sin elementos, solo con el peso del miembro, del cuerpo, ¿sí? Extensiones de cadera, flexiones de rodilla, extensiones de rodilla, puntas de pie, sentadillas, obviamente son sentadillas funcionales, o sea, bajando la cola derecha sin llevar una flexión de 90 grados, ¿sí? Recuerden que no estamos hablando de
pacientes mayores, no es esa sentadilla que nos enseñan en el gimnasio. Triple flexión de cadera. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, profe. De repente también. Sin problema, de ¿alguna repente también pregunta? Sí. De repente también con estos pacientes aplicando estos ejercicios, a veces lo menos es más de repente, dependiendo de cada paciente que nos toque, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? No. Sí, entiendo lo que querés decir. No, tal cual. O sea, nuestro objetivo no es pedirle que haga una sentadilla en 90 grados con una postura perfecta de tronco recto y demás. Lo que nosotros apuntamos a que mejore su movilidad y mejore la fuerza. Entonces los ejercicios van a estar adaptados a lo que él pueda hacer o ella pueda hacer, ¿cierto? Con los elementos que tengamos. Ya en los videos van a ir viendo. Y es cierto, menos es más. Nosotros no podemos pensar en pedirle al paciente que haga unas sentadillas, unos abdominales con flexión de tronco acostado. Estamos hablando de un paciente de 60 a 70 años. Eso lo que vamos a lograr son lesiones. Entonces son ejercicios sencillos, con poco peso, pocas repeticiones, con asistencia la mayoría de ellos para que no pierda el equilibrio, como se ven en las imágenes, ¿ven? Y de a poco, a medida que se incrementa, que evoluciona el paciente, gana fuerza, gana equilibrio, podemos pedirle, exigirle un poquito más y darle mayor dificultad. ¿Bien? Así, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces tenemos nuestra fase de equilibrio y estiramiento, eso se incluye dentro de lo que es nuestro caracú de acondicionamiento físico, ¿sí? Ahí en el medio, después del fortalecimiento, tenemos que empezar a trabajar equilibrio y estiramiento, ¿sí? Vamos a trabajar 5 minutos para arrancar y lo que hacemos es incluir ejercicios de flexibilización y equilibrio. El estiramiento debe mantenerse, recuerden siempre, ejercicio de estiramiento, si nosotros buscamos flexibilidad, no la de calentamiento. Después ya, si buscamos flexibilidad, tiene que durar 10 segundos o más. Menos de 10 segundos no vamos a conseguir un cambio. Y se debe repetir por lo menos 3 a 5 veces. Y se debe hacerlo al final de cada sesión. O sea, después de hacer el fortalecimiento, vuelta a la cama, empieza la fase de elongación, estiramiento, ¿sí? Siempre tienen que realizarse de forma suave, lenta y sostenida. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos esos reflejos de estiramiento, que si hacemos algo brusco, rápido, el músculo, para que no se estire de más, que está caliente, hace el efecto contrario y se acorta bruscamente. Entonces podemos llegar a lastimar. Por eso los estiramientos deben ser suaves, lentas. Recuerden combinar con respiraciones y sostenidas, y que duren 10 segundos por lo menos. ¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios del equilibrio? Mejora las reacciones postulares en el movimiento, disminuye el riesgo de caídas, mejora la postura estática, incrementa la seguridad del anciano para realizar sus actividades en la vida diaria. Y los beneficios de los ejercicios de flexibilidad o de estiramiento es el aumento de la movilidad articular, o sea, la flexibilidad del paciente. Proporciona mayor libertad de movimiento en las actividades de la vida diaria, brinda un efecto relajante, ayuda a la prevención de lesiones, tanto musculares, tendinosas o ligamentarias. Y algunos ejercicios son, en caso de ejercicio de equilibrio, van a ver en sedestación, el paciente puede hacer balanceos de tronco, derecha, izquierda, con pies firmes en el piso, haciendo movimientos de forma alternada, ¿sí? En la misma posición sedente, balanceos anteriores y posteriores, siempre teniendo los pies firmes en el piso, con los ojos abiertos, siempre iniciar con los ojos abiertos. Luego puedo pasar ya a la posición bípeda, en donde va a realizar, ¿sí?, movimientos de miembros inferiores de forma intercalada, o sea, va subiendo, levantando los pies de forma intercalada, ¿no? Como un balanceo. También puedo hacer balanceos incluyendo miembro superior, ¿sí?
colocamos a los miembros, le pedimos que coloque a los miembros inferiores en posición neutra y desplaza una pierna hacia adelante como si fuese que va a dar un paso, ¿sí? Y deja caer el cuerpo sobre la pierna que está adelantada, ¿sí? Y podemos incluir los miembros superiores y hacerlo de forma cruzada, como simulando la marcha. ¿Mm? También podemos incluir elementos como balones, ¿no? Pelotas u otros elementos que tenemos a mano. Los estiramientos, lo ideal es que sean estiramientos activos. ¿Qué significa? Que sean movimientos, ¿sí? Que van a hacer activar una musculatura, prolongar a otra, sin que sean justamente pasivos. O incluir los autopasivos, donde él mismo realiza los estiramientos se asiste a él mismo, que eso ya lo conocemos. Y ahí ven los ejemplos de algunos estiramientos activos y pasivos, ¿sí? Un estiramiento activo, por ejemplo, de extensores de cuello, sería la flexión de cuello, o sea, llevando el mentón hacia el tronco. Ahí lo que hacemos es estirar todos los extensores de cuello de forma activa. Y un ejercicio autopasivo de estiramiento, por ejemplo, de tríceps sería el típico, llevamos el brazo hacia atrás, ¿sí? La mano hacia atrás y estiramos con el otro miembro, o haciendo ese movimiento como que queremos tocar la espalda y le ayudamos con el otro miembro. Ahí lo que estamos haciendo es una flexión de codo y flexión de hombro. Por lo tanto, tenemos un estiramiento pasivo de tríceps. Y ahí ven todos los ejemplos para hacer estiramientos tanto del miembro superior, tronco y miembro inferior. ¿Me siguieron? ¿Me siguen aún? Ya se duró. Profe, sí, profe. ¿Me Sí, siguen? profe. Genial. Sí, profe. Bueno. Pueden incluir actividades lúdicas para poder motivar a su paciente. Yo, por ejemplo, con algunos pacientes pongo música que a ellos les gustaba en su momento, o sea, música que les gusta de su época de juventud, y bailamos, o bien utilizamos balones, o algún tipo de actividad que le estimule y consigamos nosotros que haga el movimiento o el ejercicio que tenemos anotado ahí, ¿sí? Y que él no lo sienta como un ejercicio. Así como se trabaja con los niños, ¿sí? De esa manera también pueden establecer su protocolo de trabajo, ¿sí? Entonces el paciente ni siquiera se está dando cuenta que está trabajando. Pueden incorporar trabajos grupales si es que están trabajando en un servicio de geriatría, en un hogar de ancianos, ¿sí? Incluir y hacer por lo menos un grupo de trabajo. Entonces, realizar actividades grupales hace que el paciente tenga como más ganas, interactúa también con sus pares. Pueden, o sea, ustedes pueden, no hay una regla básica para establecer una sesión de actividad física del adulto mayor, ¿sí? Depende mucho de la imaginación y de los elementos que tengan, el espacio que tengan ustedes. Y ahí ven ejemplos en los dibujitos, ¿ven? Cómo se pueden utilizar elementos, se les da una orden o un objetivo y ellos lo van realizando, ¿ven? Y ahí conseguimos todos esos ejercicios que no necesariamente tenemos que hacerlo haciendo repeticiones, y unas 10, 20 repeticiones, ¿sí? Del mismo ejercicio sentado y con la cara larga. Entonces, el ejercicio de manera regular y constante es de suma importancia para mejorar las actividades diarias de la vida, ¿sí? Del paciente, ya que ayuda a mantener o mejorar las habilidades físicas en el adulto mayor. Si escuchan música, ya son mis vecinos que me parece que están de joda.
Muy bien. ¿Qué tal hasta ahí, chicos, chicas? Súper bien, profe. ¿Me siguieron Súper bien, bien? profe. Sí, sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta con los estiramientos, ¿verdad? Las Dígame. elongaciones. Ahí decía que en el final de cada sesión lo que es lo recomendado, ¿verdad? Sí, después de hacer fortalecimiento, esperas por lo menos unos 5 minutos, dale agua a tu paciente, ¿sí? Enseñarle ejercicios respiratorios, que sería la vuelta a la calma. Tomarle los signos vitales, a ver si su frecuencia cardíaca ya volvió al normal, su respiración también. Y ahí vas a empezar los estiramientos. No sería ideal empezar antes de iniciar el tratamiento de kinesiología, estirar, Antes sino de al final, iniciar ¿verdad? se hace el calentamiento, lo que antes llamábamos calistenia. Porque ahí nosotros preparamos al músculo, le estamos diciendo al músculo, y eso se hace con el anciano, con el niño, con el adulto joven, ¿sí? En cualquier programa de trabajo hacemos un calentamiento previo a lo que la gente le dice precalentamiento, pero en realidad es un calentamiento. ¿Qué es lo que vos haces en ese calentamiento que yo les mostré varios ejercicios? Vos le estás diciendo a los grupos musculares que van a trabajar y estás preparando y acondicionando su sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio. El músculo no se estira porque hacen estiramientos activos. Al hacer movimiento de extensión de codo, vos estás haciendo estiramiento activo de los flexores de codo. Pero duran 3 segundos. Hacemos esto, movemos el cuello y ahí hacemos tanto contracción activa a un grupo muscular como elongación activa a otro grupo muscular, ¿sí? Y ahí lo que le decimos al músculo, ¿sabes qué? Vas a trabajar, despertate, ponete las pilas, ¿sí? Y hacemos que llegue sangre a los grupos musculares y aumente la temperatura. ¿Qué pasa si yo empiezo a estirar antes de hacer la fase de fortalecimiento? Si yo hago un estiramiento pasivo que supere los 3 segundos, que llega a los 10 segundos, yo le estoy diciendo al músculo, se terminó tu trabajo, relájate, amigo, que ya no te voy a exigir. Y de repente, ¡pum!, le pido que haga un levantamiento, una contracción explosiva, ese músculo no va a entender, va a reaccionar mal y se puede lesionar. ¿Me entendés? Entonces, por eso tiene 3 fases todo tipo de programa de actividad física. Calentamiento, fase de fortalecimiento y por último tenemos equilibrio y flexibilidad. ¿Está? ¿Se entendió? Perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? ¿No entendieron nada? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces puedo dar otro trabajo práctico. Sí, profe. Bueno. Les voy a subir para la próxima, para la entrega. Voy a subirles ya para que vayan preparando los que entregaron. Pero todavía no va, esta semana todavía no va a estar las directrices del trabajo práctico, pues ya les voy a ir contando, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes es un programa de acondicionamiento físico para un paciente X, para su paciente. Entonces, tienen un paciente, por decirle, doña Elba, de 70 años, que tiene, que estoy en una fase de mantenimiento y tengo que mantener su equilibrio, su coordinación y su fuerza muscular, tanto de tronco, miembros inferiores, miembros superiores. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un esquema de trabajo para la semana que viene, ¿sí? Entonces, voy a anotar mi programa de actividad física desde el calentamiento, o sea, van a poner la afiliación de su paciente, ¿sí? Edad del paciente, diagnóstico y las alteraciones funcionales que más llaman la atención y mis objetivos, ¿qué es lo que yo quiero fortalecer?
esto, que quiero elongar, que quiero todos los objetivos que ustedes conocen. Y después me van a describir un programa de trabajo. Calentamiento, qué ejercicios van a realizar. Fortalecimiento, qué ejercicios van a realizar. Equilibrio, coordinación y flexibilidad, qué ejercicios van a realizar. Y por cada ejercicio, ¿por qué realizan ese ejercicio? O sea, ¿con qué objetivo van a indicarle ese ejercicio? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Entonces, eso les va a servir porque ese mismo programa que ustedes me van a presentar, van a establecerlo durante 1 o 2 semanas de trabajo con su paciente. Ok. ¿Estamos bien? Ok, yo les voy a subir seguramente para la semana que viene las directrices, pero ustedes ya tienen una idea en este momento de cómo y empiecen a hacer sus borradores. Y en los que todavía no me presentaban el trabajo anterior, ya empiezan a presentarlo. ¿Está? Este material ya le envió a la profe, así que ya lo van a tener junto con el video mañana en la plataforma. Correcto, profe. Lo otro, recuerden, los módulos anteriores era solo una diapositiva, o sea, unas diapositivas que ya la tienen, por eso es que tienen solamente el enlace de los videos, porque el material ya lo tenían por adelantado, ¿me entienden? Sí, está todo, inclusive en la plataforma está todo. Sí, bien. Ahora quiero que prendan su camarita para la foto de la profe Lilian y ya vamos a disfrutar de nuestro viernes. Acá mis vecinos ya están tunchi tunchi. Me voy a cambiar y me voy a ir a bailar con los vecinos. Profe, ¿estás ahí? Sí, estoy, profe. Bueno, ahí están prendiendo su camarita para la foto. Cara de viernes. Espérame que un segundito, profe. Espero. Ah, mira, hola Cristian, veo al primer varón. Sé que hay varios varones, pero nunca veo sus camaritas, veo sus fotitos nomás. Ahora nomás estoy de buena, profe, por eso no estaba hablando, pero estaba viendo todo, estaba escuchando. Me parece muy bien, está bien. Tenés que ser, ¿cómo es? Dar participación a tu género. No, ni ruidito no hacen. Todos son las chicas, las chicas. Bueno, ahora, profe, voy a quitar. Bueno, ahí está. Vamos para la foto. Sonrían y saluden. Ahí está Carlos, ¿viste? Tuve que pedir que se manifieste el sexo masculino para que prendan sus cámaras. Voy a pasar la siguiente página, profe. Ok, siguiente página. Ahí. Ahí ya está Liz con bebé incluso. Bien. Sonrisa, saludo de viernes. Ya está, profe. Bueno, muchas gracias por aguantarme otro viernes. Espero que haya sido productivo esta clase. A las órdenes en la plataforma y en los grupos, Alicia y la profe van a estar atentos a sus consultas, ¿ok? Sí. Nos vemos en 15 días. Dale, profe, gracias. Feliz fin de para todos. Fin de semana para todos. Bye. Chau.